Pati Chapoy, periodista de espectáculos, no solamente te haces cargo de todos los programas de espectáculos en TV Azteca, sino que acabas de cumplir 23 años ininterrumpidos con Ventaneando al Aire. Pues antes que nada, muchas felicidades. Gracias, creo que Katia. pocos programas pueden decir algo así, sin duda ninguno de espectáculos. Creo que es el primer programa de espectáculos que logra acumular tantos programas. Pati, yo creo que las cosas que no sirven para algo dejan de existir. Así es. ¿Para qué sirve Ventaneando? Para divertir a la gente. Pero en esa diversión informamos. Lo que sucede es que la parte del comentario, que es lo divertido, de pronto hace parecer al espectáculo como si fuera una categoría inferior, digamos, ¿no? Pero divertimos a la gente y eso es aplaudible, porque la gente se puede reír, se puede fascinar, se puede entretener, pero conoce también lo que viven todos los personajes del mundo del espectáculo, que viven como tú y como yo. ¿Por qué nos importa tanto la vida del otro, Pati? Supongo que porque eso nos permite saber, pues, que somos seres humanos. Mira, el personaje del espectáculo, sobre todo el que tiene que ver con el cine o con la televisión o el teatro, tenemos la fantasía de que no les pasa nada, de que son una especie de ser humano que tienen todo a su favor y nada en contra. El hecho de pronto de saber que alguien se divorcia, que lo hacen público. Claro. Sí, es que eso es algo importante de acotar. Sí. Tú lo has dicho muchas veces. Ventaneando no es un programa de chismes, sino de información y de periodismo. Y hay límites. Sí. Es decir, hay límites. Sí, por supuesto. Ustedes no dicen algo que no ha sido confirmado por la propia persona. Primero el personaje lo hace público y ahí es cuando tomamos la información. Entonces, cuando ese personaje se enamora, se casa, se divorcia, se pelea, ellos nos hacen partícipe de todo esto. Tú como público lo estás viendo y entre otras cosas dices, ah, caray, le pasó, me puede pasar o estoy pasando por lo mismo y qué bueno que hizo tal o cual cosa porque por ahí me voy a ir. A final de cuentas lo que sucede en el espectáculo orienta a mucha gente en todos los aspectos, ¿eh? Claro. ¿Por qué hablar de la vida privada de los personajes públicos? Cuando tú lo haces ahorita, quizá te dicen chismosa. Sin embargo, si tú lo escribes dentro de 20 o 30 años, pueden decir que estás haciendo historia. Sí, sí. ¿Pero para qué sirve? Además de para este reflejo social. Desde el punto de vista de ellos, básicamente para hacerse publicidad, para darse a conocer. Y a veces son capaces de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Te has impresionado de eso, Pati? Sí, pero cuando la situación es sórdida, prefiero pasar de lado. Hay publicaciones que se dedican a hacer ese tipo de periodismo, el cual no comparto. Pero si por alguna razón dentro del programa el artista nos hace partícipe de alguna cosa, trato de llevarlo con la mayor sutileza el problema que tiene. Porque hay problemas serios de depresión, problemas serios de adicciones, de relaciones, que no tenemos por qué ser ofensivos. Tenemos que informar lo que está pasando, pero también lo que está padeciendo, pues porque les pasan cosas. Y muchas veces eso deriva hasta en un movimiento como el Me Too. Claro. O deriva en un cuestionamiento social como Roma de Alfonso Cuarón, que ha impulsado como pues pocas personas y pocos acontecimientos los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Así es. Es decir, es un reflejo de nosotros como sociedad también. Por supuesto. Fíjate que si este tipo de movimiento surge por otro lado, no tiene la repercusión que tiene cuando es un personaje del espectáculo. El hecho de que a algún personaje del espectáculo le suceda algo, eso es muy importante porque pones a girar a mucha gente. Y a veces normalizas cuestiones que no están normalizadas o no estaban, como por ejemplo la diversidad sexual. Bueno, cuando algún actor o famoso salió y dijo yo soy gay o yo soy bisexual o yo soy bla, 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 ¿no? Trans, se normaliza en la sociedad y contribuye a avanzar en ciertas cosas. Empiezas a ver las cosas como son. Ya depende de cada quien si está de acuerdo o no, si lo acepta o no,
Pero eso es importantísimo. A través de una ventana como Ventaneando, lo que acabas de decir, sí es impactante, pero uno se atreve y continúan otro y 2 y 20 más. Y qué bueno, porque esa es una sociedad. Pati, cuando tú empezaste en los espectáculos, pues no existía el Internet, ¿no? El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y lo que antes se creó en toda la historia de la humanidad, ahora se crea en un año de información. El chiste es ahora como detectar qué es pertinente, qué es verdadero o qué es veraz, ¿no? Así trabajamos. Exacto, pero ¿cuáles son los retos de hacer periodismo hoy en día en general ante esta vorágine? Es una vorágine, lo explicaste perfectamente bien, pero no ha cambiado una cosa, el ser humano. Seguimos exactamente igual. Nos mueven las mismas cosas. Tenemos los mismos sentimientos, los mismos padecimientos, la falta de madurez o no, la inteligencia o no. Pero a final de cuentas, lo que sigue moviendo a este mundo son los sentimientos y las emociones del ser humano. Pero en ese tránsito es cuando suceden las cosas. Ahora, ¿qué seleccionamos? Lo que constatamos, o sea, sí, trabajamos con con una rigidez. El periodismo creo que también pues sigue siendo el mismo, o sea, hay más fuentes de información, pero la labor del periodista es informarse, checar, lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, lo que me llama la atención hoy día es que los jóvenes periodistas que tienen ya un medio, ya sea radio, impreso o televisivo, también tienen ya un canal de YouTube, también tienen un blog, también tienen plataforma para darse a conocer. Y eso los está haciendo mucho más responsables. Claro que de repente hay 2 que 3 que... Bueno, más que 2 que 3, bueno, ¿no? Sí. Bueno, sí, tienes razón. Muchos, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Pati, tú eres una seguidora del budismo, ¿no? Que es una filosofía y no una religión, una práctica espiritual. ¿De qué manera ha influenciado el budismo tu carrera? ¿Y de qué manera influencia el día a día de tu periodismo? De todas formas, porque en el momento en que hay una información fuerte, lo primero que pienso, ¿qué estará pensando la otra persona? ¿Cómo lo está viviendo la otra persona? Y soy responsable de lo que digo, de lo que hago, pero no de cómo va a reaccionar la otra persona. Sí tengo el cuidado de hacerlo, sí trato de implementarlo, pero somos muchas personalidades en Ventaneando y cada uno la asume como es. Y las diferentes personalidades hacen el éxito que tiene Ventaneando. Sí me pongo al tú por tú con todos mis compañeros, sí hablo con la jefe de información, sí con Iyari, con todos, para ver cómo manejamos y cómo resolvemos alguna cosa. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentas viendo para adelante? No solamente en Ventaneando, sino en tu carrera y bajo la dirección de todos los programas de Azteca. ¿Hacia dónde visualizas que irá? Ventaneando es un programa sólido porque depende de la información que nos dan los demás. La historia detrás del mito y las historias engarzadas están en repetición. Aún en repetición, tienen un rating impresionante, sobre todo la historia detrás del mito. El sábado pasado estuvimos a las 9 de la mañana con 3.5. Eso es algo fuera de serie. Son millones de personas. Sí, ¿cuántos más? 3,5 millones de personas a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que yo deseo? Que se vuelvan a hacer los programas en la nueva versión. De investigación. De investigación, de trabajo, porque hay muchos personajes que todavía no entrevistamos. Bueno, no entrevista a La Garza o no entrevista a Rosario para historias la historia detrás del mito, porque estos programas básicamente están retratando la historia del espectáculo de este país. Estamos haciendo historia, estamos acumulando información que en algún momento alguien puede utilizar para hacer la gran historia del espectáculo de este país. Es lo que yo quisiera. No depende de mí. Pati, tú no tienes Facebook, pero sí eres una tuitera
consuetudinaria. Más o menos, ¿no? Sí, yo creo que basta una revisión de tu timeline para que la gente se dé cuenta de que no solamente estás al tanto del último chisme o de la tendencia o del trending topic o provocando el trending topic, claro. ¿no? Sino que retuiteas y haces muchos comentarios sobre actualidad y sobre temas sociales y sobre política. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves todo lo que está pasando en el mundo? Bueno, punto número 1, tenemos que atender a los niños, no nada más en México, en todo el mundo. Los niños tenemos la enorme responsabilidad de hacerles una buena vida, darles las armas necesarias para que salgan adelante. El tema, por ejemplo, de la contaminación ambiental es un tema pavoroso, es un tema que a mí en lo personal me tiene muy preocupada porque estamos acabando con el hogar del ser humano. O sea, no es posible que estemos castigando al mundo entero en cuestión de aguas. Yo tengo muy grabado hace muchos años, fui a trabajar una serie de entrevistas a Colombia y me llevaron a un pueblo cercano para hacer la entrevista y me impactó un río caudaloso. Lleno de plástico. No, negro. Negro. Porque varias fábricas desechaban ahí lo que no les servía. Eso no puede suceder. Tuve la oportunidad de viajar a África hace unos años y en Ruanda tienen prohibido el uso del plástico. O sea, no existe, no hay. Porque la gente llega a comprar lo que tenga que comprar con su bolsita de papel o su bolsita de tela y nos están poniendo la muestra. Claro. No se vale. Pues sí. Pati, muchísimas gracias. Ay, a ti. Muchísimas gracias. Pero ya se acabó. Tan ¡Qué bueno! rápido. ¡Qué bueno! Yo venía así. Te da cosa ser entrevistada y no la entrevistadora. Sí, cómo no, por supuesto. Gracias, Pati. Pero me siento en confianza, ¿ok? Muchas gracias. A ti, Katia. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que hay más de esta entrevista con Pati Chapoy y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.